Mira estas tres pinturas. Representan exactamente el mismo lugar, los mismos elementos, el mismo encuadre, pero no comunican lo mismo. La primera se siente fresca, luminosa, llena de vida. La segunda es cálida y vibrante, como el cierre brillante de un verano que se resiste a terminar. La tercera, en cambio, parece callada, fría, hasta melancólica. ¿Qué las diferencia? El color, la paleta. Los colores en la pintura comunican sentimientos, emociones, estados del alma que podemos usar para expresar lo que queremos. Claude Monet pintó esta misma escena de pacas de heno muchas veces, explorando cómo la atmósfera emocional de un paisaje puede cambiar solo con los colores que eliges. Y eso es precisamente lo que quiero enseñarte hoy. Cómo usar una paleta muy simple para expresar una emoción muy profunda, la esperanza. Y además de eso, te voy a proponer un reto creativo y un regalo incluido al final del video. Porque pintar no es solo representar un lugar. Pintar es expresar lo que ese lugar puede llegar a significar. Hola, mi nombre es Diego Posada, desarrollador de pintura narrativa, una propuesta artística y educativa que he construido durante años en centros de salud, escuelas, espacios culturales y que hoy te traigo a través de este canal. Mediante la pintura narrativa te invito a expresar ideas, emociones y conceptos claros por medio del lenguaje del color, la palabra y el gesto pictórico. Comencemos. A lo largo de la historia, muchos pintores han utilizado paletas reducidas para explorar atmósferas emocionales. Van Gogh usaba naranjas y azules para contrastar la vida con la melancolía. Rothko trabajaba con campos de color para expresar silencios del alma. Y Monet, como lo acabamos de ver, nos enseña que el mismo paisaje puede ser esperanza, nostalgia o invierno interior, dependiendo de la gama de colores. Miremos cómo lo hace. En esta primera pintura, la emoción no es el inicio de algo, sino la pausa serena de una escena que es conocida y tranquila al mismo tiempo. Esto es posible gracias a que Monet utiliza una gama de colores claros, dominada por tonos pastel, celestes brumosos, verdes muy pálidos y toques ocres en las pacas de heno. La atmósfera parece casi suspendida, como si el aire estuviera detenido en una tarde silenciosa. Observa que la luz es difusa y transmite una sensación de recogimiento. En esta segunda pintura nos encontramos con una emoción más vital, cargada de calidez y brillo. Es el final del verano, cuando la luz aún irradia fuerza y el paisaje vibra con tonos intensos. Para lograrlo, Monet emplea una paleta dominada por verdes profundos, amarillos dorados y naranjas encendidos que bañan las capas de heno. La atmósfera transmite energía, un cierre radiante que todavía guarda vida y plenitud. Aquí la naturaleza se siente generosa, como si ofreciera sus últimos frutos antes de entregarse al otoño. La pincelada parece acariciar la superficie del lienzo con un ritmo cálido y expresivo, evocando no solo la abundancia de la cosecha, sino también la sensación de gratitud por lo vivido y la plenitud de un ciclo que se cierra en armonía. En esta tercera pintura, a diferencia de las versiones anteriores, el color no evoca la vitalidad estival ni la calma pastoral, sino una sensación de aislamiento, de tiempo suspendido en el frío. Es un invierno emocional donde el paisaje ya no observa, sino que aguarda. La emoción que transmite es la de recogimiento interior, la espera paciente ante lo incierto, la belleza que persiste incluso en la quietud más helada. Aquí Monet emplea una paleta dominada por azules fríos, lilas y magentas profundos que cubren el paisaje nevado. La luz, aunque suave, parece distante y silenciosa, sumergiendo la escena en una hora de introspección. Las pacas de heno, ahora cubiertas de escarcha, adquieren un volumen denso y una textura casi sombría. Comprender el lenguaje del color nos permite expresar aquello que muchas veces pasamos por alto, el trasfondo emocional de lo que nos gusta pintar. Ya sea una flor, una montaña, una figura humana o cualquier otro elemento, la elección de los colores transmite esa otra parte del concepto que es silenciosa, pero que es la que transmite el sentimiento de la obra. Hoy vamos a trabajar con una paleta emocional que yo mismo he utilizado en una pintura narrativa reciente en la que pinto la esperanza, que te invito a que la veas al final mediante el enlace que te dejo en la descripción de este video.
Ahora pasemos a ver la parte práctica, cómo pintar un paisaje de esperanza. La paleta que te traigo hoy está entre las más reducidas en la pintura. Por ejemplo, Monet usaba una paleta de 8 a 12 colores. Van Gogh usaba una paleta de 14 colores. Leonardo da Vinci usó una paleta de 8 a 10 colores. Esta cantidad de colores les permitía realizar composiciones cromáticas muy extensas. Sin embargo, en esta escuela de pintura narrativa, diseño técnicas sencillas para que aprendas a expresarte con pintura. Y así después, cuando ya domines la expresión del color, ahí sí puedas entrar a explorar técnicas más complejas. Porque recuerda, el arte es esencialmente poesía. La paleta que vamos a usar hoy para representar la esperanza está compuesta por tan solo 3 colores que son familiares entre sí, más blanco titanio. Estos son amarillo cálido, verde hoja y azul prusia. Estos colores, aparte del blanco, son 2 primarios junto al secundario que crean. Esto es amarillo y azul como colores primarios y verde como el color secundario que estos crean. Estos 3 colores pueden parecer simples, pero juntos crean un amanecer emocional que habla de luz, renovación y vida interior. Vamos a hacer combinaciones entre ellos más el blanco y a usarlos en sus escalas tonales mediante una composición de paisaje apropiado para comunicar el sentimiento de esperanza. La técnica que voy a usar para esta demostración es óleo sobre lienzo, aunque en realidad aquí la técnica es lo de menos. Lo importante es la composición y el lenguaje que transmite el color. También te dejo aquí abajo en la descripción el enlace del video completo de todo el proceso que tiene una duración de 1 hora y 30 minutos. De tal forma que te sirva para acompañarte en el proceso si también lo quieres pintar. Antes de empezar, le doy una capa de aceite de linaza al lienzo ya preparado, limpiando posteriormente el exceso con un trapo. Lo primero que hacemos entonces es tomar nuestro pincel suave y cargarlo con el óleo amarillo cálido. Lo ponemos sobre el lienzo y vamos esparciendo la pintura hacia la periferia. La idea es que se vaya creando este amarillo clarito y la medida que se va alejando hacia afuera. Ahora lavamos nuestro pincel y vamos con nuestro azul prusia claro y lo llevamos entonces a la esquina del lienzo. Y la idea es ir aclarándolo hacia el centro, hacia el amarillo, de tal forma que tal vez se encuentren pero ya muy claritos. Ahora tomo de nuevo este azul prusia claro y vamos a intensificar un poco acá en el cielo, en la lejanía, para ir llevándolo hacia el amarillo. Ahí aparece un verde más aguamarina, aparecen nuevos verdes, pero todos muy suaves. Y mira que es con la flor del pincel, un poco con el tallo, que realizo esta combinación, este degradado. Si no has visto el video de los degradados, te lo recomiendo para que conozcas las partes del pincel, ya que este es el lenguaje que estoy hablando en este video. Y ahora vamos con un poco de blanco titanio y lo que hago es cargarlo en una esquina del pincel. Y vamos entonces pintando algunas nubes. Y en ocasiones arrastro un poco la pintura al óleo que ya sabemos que está húmeda, para que se vea el blanco del lienzo. Mira que cargo el pincel en la esquina, sobre todo en la esquina, y lo que hago sobre todo es apoyar esa esquina en el lienzo. Mira que dejo un espacio de sombra en la parte de arriba, abajo a la luz. Ahora cojo blanco y vamos a pintar el sol. En este caso un círculo blanco, de un blanco titanio. Y mira cómo ya vemos un cielo que se ve luminoso. Estas nubes le dan esa sensación de esperanza, como si acompañaran este prisma. Ahora con el pincel abanico lo que hago es pintar también con él, con la flor del pincel.
Ahora quiero hacer un azul claro. Con ese mismo azul Prusia claro vamos a agregarle un poco más de blanco, el tono que quiero. Cargo el pincel y allá en el fondo quiero poner unas montañas, como una cordillera de montañas que está allá al lado del sol, como si estuviera saliendo de ellas. Aquí lo que hice fue poner la línea de las montañas más bien alto, dejando un espacio bastante amplio en la parte de abajo para que se vea muy bien la tierra. Esto lo hago es para que podamos ver cómo la luz incide sobre el planeta Tierra, cómo la luz del sol, que en este caso es el amanecer o representa el amanecer, incide y transforma sobre las montañas, sobre el mundo en el que vivimos, generando esa sensación de esperanza. Mira cómo este color claro, este azul clarito, tal vez con un leve matiz verde, genera esa sensación como de tranquilidad. Y es un sentimiento que se asemeja mucho a la esperanza. La esperanza genera como esa sensación de bienestar, de confianza, de que algo va a ocurrir, algo bueno va a ocurrir. Y ese azul favorece ese sentimiento. Mira cómo allí ya se va sintiendo un ambiente esperanzador, un espacio de tranquilidad y de fe, como de espera de que la luz va llegando. Ahora quiero oscurecer un poco el azul que hice. Le ponemos un poco de azul Prusia. Y entonces quiero pintar otras montañas. Unas montañas que estén más cerca a nosotros. Y por lo tanto ellas se van a ver un poco más oscuras. Mira cómo al poner unas montañas un poco más oscuras, da la sensación de estar un poco más cerca. Nota que son tonalidades muy parecidas entre ellas. Sin embargo, a pesar de que la diferencia es muy sutil entre esos tonos, se logra sentir esa diferencia. Ahora voy con un poco de blanco y vamos a poner unos brillos. Y yo voy poniendo estas luces, teniendo en cuenta la ubicación del sol, teniendo en cuenta que hacia el lado donde se encuentra el sol, pues vamos a poner esas iluminaciones. Puedo poner pinceladas bien puras de blanco muy puro, muy intenso. Son pequeños tonos, son detalles pequeños que generan grandiosidad. Quiero que veas cómo cargo el pincel. Mira que sobre todo lo que hago es cargar la punta. En la punta tengo bastante cantidad de blanco. En ocasiones la pintura se parte. No son líneas duras, no son trazos como de un lápiz o un lapicero, sino que la pintura en ocasiones se parte, se interrumpe, se hace más bien orgánica, así como es la naturaleza. Una luz fuerte sobre el borde de la montaña, pero hacia abajo voy generando ese degradado. Mira cómo se va creando ese brillo, esa trama de montañas. Ahora vamos a oscurecer un poco más el azul, ya que quiero poner otras montañas. Un poco más de verde, un poco más de azul. Y lo oscurecemos muy poco, muy suave, muy sutil. Y ahora unas montañas más cercanas. Mira que hasta ahora solo hemos usado amarillo y azul prácticamente, porque el verde es una combinación entre ellos. Y mira cómo vamos creando toda esta atmósfera, todo este ambiente. Esas montañas que están más cerca obviamente deben verse más grandes a causa de la perspectiva. Ahora oscurezco un poco más, quiero poner otras montañas aún más cercanas. Un poco más de ambos colores, azul y verde, que no sea uno solo. Porque las montañas entre más cerca ellas van perdiendo el azul de la lejanía. Mira cómo un tono más arriba de color ya genera esa sensación de cercanía y de profundidad. Y ahora lo oscurezco un poco más. Ahora estas montañas son más grandes, mucho más grandes porque están mucho más cerca. Tal vez son unas montañitas por allí pequeñas. Y mira cómo ya fuimos creando una estructura luminosa, de cómo el amanecer va mostrando toda la belleza que estaba escondida por la oscuridad. Otra montaña grande al otro lado, que cierra el paisaje y enfoca la mirada hacia el centro.
Ahora pongo una montaña un poco más oscura al frente. Son tonalidades frías todavía. Este es más similar a un verde esmeralda. Y ahora un poco de textura, como para generar la sensación de vegetación, de árboles sobre la montaña. Estoy utilizando el mismo color, no estoy trayendo otro. Aquí lo que hago es un manejo del pincel. También la carga del pincel es importante. ¿Qué tanta pintura pones en él? Si es demasiada, no vas a poder hacer esto. Si es muy poca, tampoco. Por lo tanto, tener conciencia sobre el pincel es de las cosas más importantes en la pintura. Otras texturas por acá y mira que uso el mismo color de la montaña. La esperanza es como una oportunidad que se ha dado. Era una espera que teníamos, que anhelábamos en medio de la oscuridad. Pero de repente llega la luz y ese momento, ese preciso momento en donde llega la luz, después de esa espera, es esta imagen que comunica esperanza. Se hace muy poético, muy sugerente este ambiente, ¿no? Tal vez por allá nos imaginamos árboles, montañas, vegetación, animales, ríos. Es muy sublime, recrea la imaginación. Y ahí ellos se ven como en medio de la oscuridad, ¿no? Como si apenas estuvieran despertando a la luz. Esta relación entre la oscuridad y la luz es importante en este cuadro, como lo has notado. Y es esa misma relación que existe entre el color amarillo y el azul. El amarillo como el color de la luz y el azul como el color de las sombras y de las oscuridades. Ahora vamos con el verde puro. Y voy poniendo algo de vegetación ahora mucho más adelante, mucho más cerca a nosotros. Así intenso, así oscuro como viene. Lo ponemos igual al otro lado, muy similar, para generar un equilibrio hacia el centro del cuadro. De que quiero que la mirada se dirija hacia el centro, se relacione con el sol que está casi al centro del cuadro. Ahora voy a poner por aquí unos árboles que están al fondo, que acompañan a esos otros que están a la izquierda, tal vez más grandes. Y así con el movimiento del pincel, usando la flor, el tallo, la raíz, se va construyendo esa serie de texturas, con pequeños toques con la flor del pincel, a veces ladeando el pincel, en otras ocasiones con el pincel de frente. Mira cómo la luz que viene del fondo, que ilumina esas montañas allá a lo lejos, que están a kilómetros de distancia, cuando llega acá adelante, de repente no es tan intensa, no alcanza a aclarar tanto, porque acá ya podemos ver unas sombras más intensas, más oscuras. Ahora tomo el pincel grande y voy a coger únicamente la pintura amarilla, ese color de la luz, y la tomo con la flor del pincel. Quiero poner zonas de iluminación acá en esta zona verde, con pequeños toques con la flor del pincel, también moviéndolo, ladeándolo, se va creando esa textura de vegetación. Y ahora vamos allá, mira cómo con unos pequeños toques ya se generan como esos pequeños arbusticos. Aquí es bastante importante cómo se carga el pincel, cómo se distribuye la pintura en el pincel cuando lo tomas de la paleta. Y mira cómo únicamente con pintura amarilla creamos la luz, medios tonos y sombras. Claro, esto lo hacemos gracias a la carga de pintura que hay en el pincel. Mira que dejo espacios oscuros entre un arbusto y otro. Esto da la sensación de sombra. Ahora quiero mostrarte cómo cargo el pincel más de cerca. Estiro la pintura y después lo pongo sobre todo en una de las esquinas. Mira cómo debe quedar. En la esquina superior está el amarillo, pero hacia abajo casi no hay nada, hay muy poca. Entonces lo apoyo en el lienzo y claro, la pintura que está en la esquina del pincel pues va a salir más en mayor cantidad. Ahora apoyo más la parte de abajo del pincel para que se mezcle
la pintura se mezclan las distintas tonalidades de verde. Estiro un poco y cargo de ese verde. Aquí lo que quiero hacer es una oscuridad, la zona de sombra de estos arbustos. Ahora voy a usar el pincel diferente. Mira que lo acuesto y voy haciendo trazos hacia arriba. Cargo el pincel de la misma forma, como acostado, y voy haciendo trazos hacia arriba muy suave, sin dañarlo, con cuidado, y así vamos generando esa sensación de pasto, de hierba. Voy distribuyendo las distintas tonalidades, pasando de la luz hacia la sombra, pasando por medios tonos, haciendo mezclas con el pincel en el lienzo. Por ejemplo, aquí tomo este verde oscuro, pongo sombras en este lado del lienzo, en esta zona donde casi no llega la luz, y voy haciendo la transición hacia la zona de luz, cada vez con menos pintura en el pincel, permitiendo que estas tonalidades luminosas pues participen aquí. Ahora pongo sombra de nuevo al otro lado, ya que quiero generar eso que les decía ahorita, generar de que la mirada se enfoque en el centro del cuadro. Mira cómo con pequeños toques sutiles, ahí en la zona de oscuridad, a pesar de que está húmeda la pintura, es posible poner estas pequeñas luces suavecitas. Esto requiere de sutileza, de toques que apenas rocen el lienzo. Mira cómo el amarillo cálido en el horizonte con el sol naciente genera una sensación de inicio, renovación, de energía. Los azules suaves en las montañas crean profundidad y dan esa atmósfera tranquila que contrasta con la vibración de este primer plano. Este verde intenso y luminoso del campo conecta con la vida, la frescura y el crecimiento, generando esa sensación de optimismo frente a un amanecer que anuncia posibilidades de esperanza. Ahora voy a poner de nuevo unas luces. Voy a tomar este pincel viejo que tengo, es un pincel con cerdas abiertas, y mira cómo pongo sobre él la pintura amarilla en la parte superior, mientras que en la parte de abajo hay muy poca. Mira cómo las cerdas abiertas de este pincel viejo hace que se genere una trama, una textura muy similar a la de las hojas, a la vegetación. Y se va generando ese ambiente brillante de posibilidades, ese contraste entre las luces y las sombras, ese lenguaje de la luz sobre la oscuridad, esa relación entre lo oculto y la esperanza. Ahora tomo el verde hoja de nuevo y con él voy a pintar una zona de vegetación, algo pequeña por acá. Y mira cómo con este mismo color con el que venimos trabajando, que es un verde neutro, un verde intermedio, dentro de esta armonía cromática funciona como un color sombra. Ahora un pequeño arbolito que va creciendo allí, una pequeña plantica con algunas ramas, como asomándose hacia el horizonte, hacia la vida que proyecta la luz del sol, como un símbolo de lo que crece, de las posibilidades que van surgiendo. Mira cómo con este pincel delgado, con pequeños toquecitos, van saliendo las hojas. Y mira cómo esta plantica evoca esa sensación de esperanza, como algo pequeño que se proyecta hacia el futuro. Ahora voy a hacer el verde de esta zona de vegetación. Un verde pasto, un verde luminoso. Y pongo por allí con leves toques esas zonas luminosas. Es muy importante dejar esos espacios oscuros vacíos que lo que hacen es generar esa sensación de sombra. Con el pincel abanico integro, hago que esa zona verde de sombra, de oscuridad, se integre al pasto.
Bueno, debido a que quiero poner unos rayos de luz en el sol, he dejado secar la pintura durante una semana. Recordemos que esto es pintura al óleo y ese tipo de pintura se demora varios días en secar, así que reviso que efectivamente está bien seco para poder poner allí los rayos de luz del sol. Entonces aquí tengo pues un blanco, el amarillo. Quiero preparar un amarillo bien clarito, bien pálido para estos rayos. Entonces voy con poca pintura en el pincel y hago trazos firmes, bien rectos. Poca pintura para que se alcance a ver el fondo a través del rayo, es decir, se alcancen a ver las montañas también, no taparlas del todo. Y hago trazos firmes con la pintura más bien seca, no tan húmeda. Lo que se hace es apoyar desde el centro del sol y hacia afuera se suelta el pincel. Por allá arriba, como un rayo insinuado. Esto se hace sin apoyar mucho el pincel, más bien como con el tallo. Y ahora remarco de nuevo el sol, esa fuente de luz que es el tema de este cuadro, que es el que le da sentido a este sentimiento de la esperanza que estamos representando aquí. Es la luz del sol que nos llama en cada mañana. Es la certeza de que siempre hay un amanecer. Es ese elemento de la naturaleza que nos genera claridad, que nos motiva al movimiento, que nos llama a la acción, que nos invita a su encuentro, a la claridad de nuestra mente. Es el poeta de la esperanza, la representación de la luz que llevamos dentro. Y así creamos este paisaje con el color de la luz y 3 colores emocionales. Un cielo despejado, una luz que aparece, un planeta Tierra que aguarda tranquilo, sabiendo que siempre habrá un amanecer. Existen otras paletas y formas distintas de pintar un paisaje de esperanza. Sobre eso se trata del lenguaje de la pintura que debemos desarrollar para encontrar los elementos de composición, color y elementos simbólicos que, usados de una manera específica, transmitan el sentimiento y la idea que deseamos comunicar. A veces creemos que pintar es copiar algo del mundo exterior, pero en realidad lo más valioso que puedes hacer al pintar es expresar una vivencia interna. Por eso elegir los colores no es una decisión técnica, es una decisión humana. Ahora sí pasemos a lo que te prometí al inicio del video, un regalo y un reto creativo para que pongas en práctica este concepto de la creación de paisajes emocionales. Ahora quiero invitarte a que pongas en práctica lo aprendido. Te propongo un reto sencillo pero muy enriquecedor. Elige 3 colores más el blanco titanio. Puede ser naranja, azul cerúleo y verde esmeralda, y con ellos pinta un paisaje que transmita un sentimiento específico. No se trata de hacer una obra perfecta, sino de explorar cómo los colores que eliges pueden transformar lo que pintas. Puedes escoger un sentimiento como serenidad, gratitud, alegría o incluso nostalgia. Lo importante es que intentes expresarlo a través de la atmósfera del paisaje, sin preocuparte demasiado por la técnica. Aunque seas principiante con solo manchas de color, gradaciones y contrastes, ya puedes dar vida a una emoción en tu cuadro. También te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video el enlace a un PDF gratuito en el que encontrarás pautas y consejos para que puedas realizar este reto. Solo te pido un correo electrónico para hacértelo llegar. Cuando termines, observa tu pintura y pregúntate: ¿qué siento al mirar lo que acabo de crear? Ese es el verdadero objetivo del reto: descubrir cómo el color puede ser un lenguaje directo del alma. En próximos videos vamos a seguir explorando otros paisajes emocionales: la calma, el conflicto, el duelo, la alegría, todos a través de paletas distintas. Así que si te interesa aprender a narrar emociones con pintura, suscríbete y activa la campana. Gracias por acompañarme en este viaje de color y emoción. Y recuerda, cada paisaje que pintas es un reflejo de tu interior.
Sigue creando y deja que el color te guíe hacia nuevas emociones.